Bienvenido a Ajedrez Fácil. En este video vamos a ver una técnica muy interesante para inmovilizar al alfil. Esta técnica consiste en, con ayuda de los peones, encerrar a un alfil de nuestro rival en una parte del tablero específica. Entonces, como tenemos mayor cantidad de piezas a disposición, vamos a tratar de tomar la iniciativa en el flanco opuesto. El ex campeón mundial José Raúl Capablanca era muy exitoso con este método, y vamos a empezar con dos ejemplos de su juego. En esta partida Capablanca conduce las piezas blancas contra el jugador black y empieza con G4, una jugada que muchos principiantes no harían porque aparentemente debilita la posición de su propio rey. Pero hay que tener en cuenta que las piezas de nuestro rival están ubicadas en posiciones muy pasivas como para que sean capaces de aprovechar esto. Las negras jugaron alfil G6. Caballo por G4 en ese momento sería un error. Como decimos, las negras tienen las piezas muy encerradas como para aprovechar la apertura del enroque de las blancas. En este momento las negras no tienen ni siquiera un poco de compensación por la pieza de menos. Volvamos a la línea de la partida. Jugaron alfil G6 y este alfil ya quedó encerrado en el flanco de rey. Las blancas continuaron con caballo G3, H6 y A4 admirada. Ahora que el alfil de G6 ha sido eliminado de la lucha, atrapado en el flanco de rey, las blancas emprenden acciones en el otro lado del tablero. Las negras continúan con caballo H7 buscando abrir espacio para sus piezas, dama E2 presionando sobre el peón de B5 con dos piezas. Obliga al negro a jugar torre B8, viene A por B5 y en este momento ya tenemos una ventaja y es que tenemos la columna abierta A disponible para nuestra torre. Capablanca continúa con B4, fijando la debilidad en B5. La partida continuó con dama C8, alfil D3, todas las piezas presionando sobre la debilidad, C6, D por C6, dama por C6 y torre A5. Entregan el peón en C3, pero se activan demasiado en el flanco de dama. Hay problemas en ese momento con el caballo de D7, la dama tiene que regresar, alfil E3, torre E D8 para quitarse de la clavada y torre C1. En este momento las blancas dominan por completo el flanco de dama. Vemos que a nivel de material estamos completamente igualados, pero el alfil de G6 no está sirviendo para nada en esta partida. De allí que el ataque de las blancas en el flanco de dama pueda tener mayor éxito. Continuamos con otro ejemplo de Capablanca, su famosa partida con las piezas negras contra Winter. En este momento, Winter juega caballo D5, que realmente es un error posicional. En este momento le dan a las negras la oportunidad de aislar el alfil de casillas negras por el resto de la partida. Las blancas debieron haber jugado aquí algo como caballo D2, buscando ir con este caballo hasta E3 y controlando casillas como F5 y D5. Tras caballo D5, las negras juegan G5, aprovechando que en este momento no sirve caballo por G5 porque tengo una jugada intermedia, caballo por D5. Y tienen serios problemas, en este momento están con pieza de menos, están a punto de perder este caballo y retirar el caballo F3 no serviría porque simplemente me devuelvo con el mío. Otras jugadas como alfil G3 se encuentran con algo como caballo por D5, alfil G4 y en forma bastante similar a la partida vamos a ganar espacio para reducir la movilidad del alfil de las blancas. En la partida en cuestión, el jugador de blancas realizó la captura en F6 y tras dama por F6, este alfil ya está quedando completamente encerrado. En este momento Capablanca juega alfil G4 buscando eliminar la última pieza útil del blanco. Se realizan algunos cambios y juegan F6. Una jugada que encierra por completo al alfil de las blancas. Hay que tener en cuenta que el alfil de las negras en este momento también se está viendo incomodado por sus propios peones, pero este tiene mayor facilidad de salir al juego. Puede jugar C6 y activarse por otras diagonales o incluso tras jugar C4. Mientras que el alfil de las blancas no tiene ninguna forma de liberar espacio para poder movilizarse. Juegan rey G2 con la esperanza de abrir la columna H y de que eso sirva para algo, y Capablanca actúa de acuerdo al plan que mencionamos. Encerramos al alfil en un flanco y jugamos en el contrario, donde vamos a tener una pieza de más. Las blancas quieren prevenir a toda costa la apertura de líneas en el flanco de dama, lo que acentuaría la debilidad y la diferencia entre sus piezas menores. Viene rey F7 tratando de activar el rey y torre H1. Un intento de abrir la columna H y de penetrar en la séptima octava filas con la torre. En este momento, Kasparov en sus análisis de esta partida propone la jugada C4. Para plantear una fortaleza en el flanco de dama y dejar al alfil de D6 también en una posición muy incómoda, sin posibilidad de activarse.
Podría continuar algo como C6 para realizar el avance a B5 y jugarse algo similar a esto. Si las negras capturan aquí en C4, simplemente capturan aquí y nuevamente tenemos una forma de sostener la posición. Y si capturaban el peón de A, entonces seguiría algo como torre por A4 con las mismas intenciones. Activamos el rey y no se ve cómo las negras puedan romper la fortaleza que han planteado las blancas aquí. Volvamos a la jugada de la partida. Decíamos que las blancas jugaron torre H1. Las negras continúan con la activación del rey, aunque es una jugada dudosa. Era preferible torre FB8 para continuar con el plan de abrir líneas en el flanco de dama. A rey E6 las blancas podrían nuevamente contestar con C4 que plantea mayores dificultades. Winter se decide aquí por H4 para abrir la columna H, aunque eso no logra nada. Las negras continúan con su plan de activación en el flanco de dama. Las blancas quieren sostener con B3 y C6 para impulsar el peón hasta B5. Aquí las blancas desperdician su último intento de jugar C4 y oponer una mayor resistencia jugando torre A2. Nuevamente C4 es la mejor opción aquí para tratar de sostener esta posición. Tras torre A2 simplemente ya no tienen más tiempo para realizar esa jugada. Si en este momento juegan C4, el cambio favorece a las negras. Aprovechan la columna recién abierta y empiezan a invadir con sus piezas. Vemos cómo van entrando las piezas y cómo la columna H no fue de ninguna utilidad para el blanco. Esto ya nos lleva a una ganancia de material. Volvamos a la jugada de la partida. Las blancas en este momento doblaron torres en la columna A y finalmente las negras activan su alfil con C4. En este momento ya están prácticamente jugando con una pieza de más. A pesar de que el alfil de las blancas esté físicamente en el tablero, no está jugando ningún papel en la lucha. Viene A por B5. El cambio en C4 no otorga nada a las blancas. Nuevamente las piezas invaden a través de la columna B, con ventaja decisiva. Continuamos con A por B5, que fue la jugada de la partida, C por B3, torre por B5 y torre por B3. Las blancas quieren tratar de resistir un poco más con D4, pero viene torre B5 y proponen torre B4 aquí. En este momento las blancas abandonan. Las negras tienen un poderoso peón pasado en la columna A que va a causarles mayor problemas y una entrega de material adicional. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Tenemos una partida clásica entre Lasker con blancas contra Capablanca con negras. Lo que tenemos aquí es una posición típica de la variante del cambio de la apertura española. Las blancas tienen mejor estructura de peones, pero a cambio las negras tienen la pareja de alfiles. Para que entendamos la siguiente jugada de Lasker necesitamos pensar de manera profiláctica. Tenemos que ver qué es lo que están planeando las negras. Por supuesto que las negras están buscando desarrollar su alfil de C8. Tienen la opción de moverlo a D7, aunque sería un poco pasivo en esa casilla. Entonces vemos dos alternativas interesantes. Podrían jugar algo como B6, C5 y desarrollarlo por la gran diagonal. Y otra opción es desarrollarlo en E6. Además, en este caso también tenemos la posibilidad de jugar algo como F5. Y ya sea que el peón de E4 de las blancas avance o cambie, van a ceder el control de la casilla D5 para las negras. Una casilla muy interesante y muy útil para sus piezas. Si las negras consiguen una buena casilla para su alfil, podemos decir que salieron bien de la apertura y que incluso pueden hacerse a la iniciativa tras algunas jugadas. Teniendo todo eso en cuenta, Lasker decide jugar F5. Las desventajas que podemos ver de esta jugada es que el peón de E4 se vuelve un peón retrasado. Tenemos un peón débil en el tablero. Además que la mayoría de peones del blanco en el flanco de rey pierde algo de su valor. También se cede el control de la casilla E5, que más adelante puede servir para el caballo de las negras. Sería un buen puesto avanzado. Por otra parte, las negras se quedan con el problema de su alfil. No pueden desarrollarlo por E6 debido al peón y el desarrollo por B7 debilitaría mucho la casilla E6, que ahora es de total dominio del blanco. Además, otra de las ventajas de jugar F5 es que se previene esa misma idea de parte de las negras. Las negras ya no pueden mover su peón hasta allí para liberar la posición y para crear problemas. Vemos también que se ha alargado la diagonal para desarrollar el alfil de casillas negras y también podríamos proponer un cambio aquí que acentuaría más la debilidad de las piezas menores del negro. Capablanca juega aquí B6.
La opción pasiva con alfil D7 podría ser interesante. A pesar de su apariencia pasiva, no pierden el control de la casilla E6. Podríamos continuar con algo como alfil F4 y tras el cambio quedar con una posición bastante nivelada, ya sea tras B6 o tras torre A D8. Volvamos a la continuación de la partida, B6. Lasker continúa con su plan, alfil F4 para cambiar los alfiles de casillas negras y Capablanca juega alfil B7, una jugada dudosa. Las negras esperan que sean las blancas quienes cambien en D6 y puedan eliminar sus peones doblados, aunque en ese punto el peón de D6 va a ser una debilidad importante. Era preferible aquí jugar alfil por F4 y C5. Solo en este punto sería recomendable jugar algo como alfil B7. Las blancas tratarían de tomar dominio de la columna D y tras estos cambios y la activación de las piezas negras queda claro que estamos en una posición más igualada. Vamos a volver a la jugada de Capablanca alfil B7. Entonces decíamos que las blancas pueden capturar en D6 y ahora las negras tienen una debilidad en esa casilla. Lasker continúa con caballo D4. Se vuelve claro que Capablanca no ha encontrado la mejor solución para su problema de desarrollo. Lo mejor que puede hacer aquí el alfil es volver a C8 para controlar la invasión en E6. Esta sería la mejor posibilidad de las negras de igualar la partida. Podría continuar algo como torre D1, expulsan a este caballo y algo como D5, aprovechando que el peón de E4 también tiene la función de defender al DF. De ese modo se deshacen de su peón débil. Y si caballo por D5 puede venir algo como alfil B7 y cae el peón de E4. Y si las blancas capturan en B6 caerá el de C2 con igualdad. Pero Capablanca no realizó esa jugada y jugó torre a D8. Una muy mala decisión permitiendo al caballo aterrizar en E6 y causar mayores problemas. Tras torre D7 vino torre a D1. Caballo C8, las piezas del negro son bastante descoordinadas. Lasker siguió con torre F2 para doblar en la columna D y B4. Las blancas tienen una fuerte iniciativa. El alfil de las negras continúa permaneciendo pasivo. Lasker logró ganar esta partida con otras maniobras adicionales. Lo que nos interesa ver en este momento es cómo esos alfiles pueden encerrarse y constituirse un ataque en el flanco opuesto. Bueno, espero te haya gustado este video, empieces a tener en cuenta la posibilidad de aplicar esta técnica en tus partidas y logres mejorar tu comprensión del ajedrez y jugarlo cada vez mejor. En próximos videos seguiremos viendo otras técnicas interesantes para restringir la movilidad de las piezas de nuestro rival y ampliar el radio de acción de las nuestras. Así que si no quieres perderte esos videos, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.